¿Alguna vez te has detenido a pensar si tus oraciones realmente alcanzan el corazón de Dios? En las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo nos da la certeza de que no solo son escuchadas, sino que la oración tiene el poder de mover montañas. En Mateo 7:7 encontramos estas palabras que iluminan nuestro camino. Estas palabras nos enseñan que el poder de la oración no depende únicamente de lo que decimos, sino de cómo nos presentamos ante nuestro Dios. Hoy quiero invitarte a descubrir junto conmigo cómo orar de una manera que realmente conmueva el corazón del Padre. Vamos a recorrer 6 principios esenciales que pueden transformar por completo tu vida de oración y fortalecer ese lazo inquebrantable con el Creador. Si alguna vez has sentido que tus palabras se pierden en el vacío, este mensaje es para ti. Abre tu corazón, porque hoy podemos descubrir juntos un nuevo camino de comunión con el cielo. La oración no es simplemente un ritual que cumplimos por deber. Es el diálogo más profundo y real que un ser humano puede tener con su Señor. Es ese instante sagrado donde nuestra fragilidad humana se une con el poder infinito de Dios. Sin embargo, es natural que en medio de las pruebas sintamos que nuestras palabras no llegan más allá de nuestras paredes. Estas dudas no definen la verdad sobre nuestro Dios. Él es un Padre que siempre está atento, esperando oírnos, pero también deseando que nos acerquemos a Él, con un corazón sincero y una fe que no titubea. En el Evangelio de Mateo, el propio Jesús nos da una instrucción crucial sobre cómo debe ser nuestra oración. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los demás. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Mateo 6:5. Con estas palabras claras y amorosas, Jesús nos recuerda que la oración no es un espectáculo para los hombres, sino una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. Esta enseñanza nos lleva a examinar el motivo de nuestras oraciones. ¿Estamos verdaderamente buscando su rostro o simplemente cumpliendo con una costumbre? Esta reflexión transforma nuestra manera de orar, llevando nuestro corazón a alinearse con la voluntad perfecta de Dios. Imagina por un momento a un niño pequeño que corre hacia los brazos de su padre, sabiendo que será recibido sin condiciones, sin juicios, sin temor. Ese niño no pesa cada palabra, no teme equivocarse, simplemente confía. De esa misma forma, Jesús nos enseña a acercarnos al Padre. Y lo confirma en Mateo 7:11 cuando dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Este retrato de la bondad de Dios nos llena de esperanza y nos impulsa a acercarnos a Él con plena confianza, sabiendo que cada oración es oída y valorada. No puedo dejar de recordar el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. En el primer libro de Samuel encontramos a esta mujer quebrantada por su imposibilidad de concebir. Ella no busca palabras adornadas ni ocultar su dolor, simplemente derrama su alma ante el Señor. Su oración, sincera y llena de fe, fue al principio malinterpretada, pero Dios, que ve el corazón, la escuchó y le respondió. Esta historia nos enseña que no debemos temer mostrarle a Dios nuestras heridas más profundas, porque Él escucha hasta los suspiros silenciosos de nuestro corazón. Ahora bien, ¿qué pasa cuando oramos y no vemos respuesta? Es una interrogante que muchos fieles enfrentan en algún momento de su caminar. La Biblia nos ofrece un ejemplo conmovedor en la vida de Job. Aquí vemos a un hombre íntegro que sufrió pruebas inmensas y aparentemente injustificadas. Aún en medio de su dolor más intenso, Job no dejó de clamar a Dios.
Aunque no entendía las razones de su sufrimiento, mantuvo su fe viva, sabiendo que su Redentor vive y que, en su tiempo perfecto, Dios le respondería. Al final, Job llegó a entender que la oración no siempre altera nuestras circunstancias de inmediato, pero sí transforma nuestra manera de verlas. En Job 42:5, él mismo proclama: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este momento no solo marcó el principio de su restauración, sino que también nos revela que en ocasiones la verdadera respuesta a nuestras oraciones es un encuentro más íntimo y profundo con Dios. Cuando atravesamos temporadas en las que parece que el cielo guarda silencio, la paciencia y la fe se convierten en compañeros indispensables. En Isaías 40:31 encontramos una promesa firme: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje nos recuerda que la oración no es simplemente un medio para lograr lo que deseamos, sino el camino por el cual Dios moldea nuestro carácter y nos prepara para cumplir su propósito. La oración también demanda un corazón atento y receptivo. Muchas veces nos acercamos al Señor con una lista larga de súplicas, olvidando que la verdadera comunicación es un diálogo vivo. En 1 Reyes 19 vemos a Elías, exhausto y desanimado, buscando a Dios en medio de su desesperanza. Sin embargo, la respuesta divina no llegó con el viento recio, ni con el terremoto, ni con el fuego, sino a través de un susurro apacible. Esta escena nos enseña que, a menudo, para percibir la voz de Dios, es necesario acallar el bullicio de nuestro entorno y afinar el oído del alma para captar su dirección sutil y poderosa. Un hombre que enfrentaba una decisión crucial sobre su carrera contó cómo esta historia impactó su manera de buscar a Dios. Durante varias semanas clamó fervientemente por una señal clara, pero el cielo parecía guardar silencio. Fue entonces que decidió dedicar un día completo al ayuno y la oración, apartándose para simplemente escuchar. En esa quietud sagrada experimentó una paz profunda que lo orientó hacia una decisión que, aunque parecía riesgosa, acabó siendo una fuente de bendición tanto en su vida laboral como espiritual. Su testimonio nos recuerda que, aunque Dios no siempre responde como esperamos, su guía es siempre perfecta. Además de la escucha, la oración exige fe en el poder de Dios para actuar. En Hebreos 11:6 leemos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Esta fe no es una idea abstracta, es una certeza activa de que Dios puede hacer posible lo que a nosotros nos parece imposible. Cuando oramos con esa convicción, nuestras palabras dejan de ser gritos de desesperación para convertirse en proclamaciones de esperanza viva. Jesús ilustró este principio en Marcos 11:24 al decir: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Estas palabras no ofrecen una fórmula mágica, sino una invitación a acercarnos a Dios con un corazón que descansa en su soberanía y en su bondad. No oramos para manipular el cielo según nuestros deseos, sino para alinearnos con la perfecta voluntad de nuestro Padre, confiando en que Él sabe mejor que nadie lo que verdaderamente necesitamos. La oración es mucho más que palabras. Es un acto de fe, de entrega y de comunión profunda con el corazón de Dios. Nos enseña a ser sinceros, a esperar con esperanza, a escuchar con el alma y a creer con todo nuestro ser. Y mientras avanzamos en nuestro deseo de orar de tal forma que Dios nos escuche, descubriremos que cada paso en la oración no solo nos acerca más a Él, sino que transforma radicalmente la manera en que vivimos nuestra fe.
La rendición completa ante la voluntad de Dios es uno de los pilares más fundamentales en la vida de oración. No solo moldea nuestro caminar espiritual, sino que también redefine nuestra relación con el Creador. A menudo, al orar, llevamos ante Dios nuestras expectativas y sueños, esperando que Él los materialice conforme a nuestros planes. Pero el Señor Jesús nos enseñó que la verdadera oración no consiste en imponer nuestras ideas, sino en abrazar su propósito, confiando en que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. En el huerto de Getsemaní encontramos el ejemplo supremo de esta rendición. En Lucas 22:42, Jesús ora diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos cómo, aún en medio del dolor y la angustia, la obediencia prevaleció. Esta entrega no eliminó el sufrimiento, pero sí lo situó en el corazón del plan redentor de Dios. Jesús, plenamente consciente del precio que iba a pagar, no permitió que su dolor humano se interpusiera en su fidelidad al Padre. Esta rendición no solo cambió el rumbo de la historia, sino que dejó para nosotros una lección eterna. La voluntad de Dios, aunque muchas veces incomprensible, es siempre buena, perfecta y agradable. Reflexionar sobre la verdadera rendición en la oración es esencial. Rendirse no equivale a resignarse pasivamente, sino que implica un acto decidido de fe, un acto de confianza viva de que Dios dirige nuestros pasos mejor de lo que jamás podríamos hacerlo por nuestra cuenta. Esta clase de entrega suele nacer en momentos de crisis, cuando todas nuestras fuerzas humanas se agotan y no queda otro camino que mirar hacia el cielo. Pero el llamado de Dios no es esperar hasta el quebranto para rendirnos. Él nos invita a hacerlo cada día, trayendo delante de su trono nuestras inquietudes, proyectos y sueños, dispuestos a seguir su dirección en todo momento. La rendición verdadera requiere humildad, y la humildad nos lleva a reconocer que no somos los arquitectos de nuestro destino, sino que nuestras vidas están en manos de aquel que nos creó con amor eterno. Proverbios 16:9 nos enseña con claridad que el corazón del hombre puede trazar su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Esta verdad nos recuerda que, aunque planeemos y nos esforcemos, el desenlace final está siempre en manos de nuestro Dios soberano. Rendirnos en oración es abrazar esta verdad con alegría, reconociendo que un Padre lleno de amor guía nuestros pasos, aun cuando no vemos con claridad el camino. Recuerdo la historia de un agricultor que vivía en una región azotada por la sequía y que descubrió, a través de la oración, el poder de rendirse ante la voluntad de Dios. Durante años, este hombre clamó por lluvias, convencido de que ese era el remedio que su comunidad necesitaba. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba y las lluvias no llegaban, su corazón se llenó de frustración, creyendo que sus súplicas no eran escuchadas. Fue en un momento de oración profunda donde el Señor tocó su corazón y le mostró que su enfoque estaba puesto en la respuesta y no en el Dios que responde. Aquel día, su oración cambió radicalmente. Dejó de pedir lluvias y comenzó a decir: Señor, haz tu voluntad en esta tierra y en mi vida. Enséñame a confiar en tus caminos, aun cuando no los entienda. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran nuevas oportunidades, y junto a su comunidad encontró métodos de cultivo que no dependían de la lluvia. Su testimonio no solo renovó su fe, sino que también inspiró a otros, mostrando que rendirse a los planes de Dios abre puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Hay momentos en los que rendirse parece arriesgado.
significa soltar el control y confiar en un Dios que obra más allá de lo que alcanzamos a entender. Pero no es un salto en el vacío, es un acto de fe en el carácter firme y amoroso de nuestro Señor. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando nos rendimos, no estamos perdiendo, estamos ganando la certeza de caminar dentro de los planes perfectos de un Dios que nunca falla. Sin embargo, rendirse no es algo que se logre fácilmente. Nuestra naturaleza humana tiende a querer controlar todo, a sujetarse a sus propias expectativas y sueños. Y es en ese terreno donde la oración se convierte en una auténtica batalla espiritual. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orarán todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta perseverancia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a derribar la resistencia interior que muchas veces nos impide rendirnos por completo. Imagínate un marinero atrapado en medio de una tormenta, aferrándose desesperadamente al timón, mientras las olas amenazan con hundir su barco. Por más que se esfuerza, comprende que no puede vencer la furia del mar por sí solo. Al final, decide soltar el timón y confiar en que el viento lo llevará a un lugar seguro. Así es como obra la rendición en la vida de oración. No es un acto de derrota, es una decisión sabia de permitir que el Espíritu Santo nos lleve hacia el propósito que Dios ha establecido para nosotros, aun cuando no podamos ver claramente el final del trayecto. Rendirse no significa que nuestras necesidades no importen, ni que nuestras súplicas sean despreciadas. Al contrario, Dios nos invita a traerle todas nuestras cargas, pero nos llama a hacerlo con un corazón dispuesto a aceptar su voluntad, cualquiera que sea. En 1 Pedro 5:7 leemos: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esta promesa nos infunde la confianza de orar con libertad, sabiendo que somos escuchados y cuidados amorosamente en cada detalle de nuestra vida. Cuando oramos desde esta actitud, nuestra relación con Dios se transforma. No solo elevamos peticiones, sino que aprendemos a entender y abrazar su voluntad. Rendirse entonces no es perder el control, sino hallar la verdadera libertad de depender totalmente de aquel que sabe exactamente lo que necesitamos antes de que nuestros labios pronuncien una palabra. Este tipo de entrega cambia por completo nuestra manera de enfrentar las pruebas. Nos permite vivir con paz y confianza, conscientes de que estamos en las manos de un Dios que jamás falla. La fe es el alma de una oración que llega al corazón de Dios. Sin fe, nuestras palabras se convierten en repeticiones vacías, sin vida. Pero cuando oramos con fe, hasta la súplica más sencilla puede abrir los cielos y mover montañas. Hebreos 11:6 nos enseña: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Aquí no solo se recalca la importancia de creer en Dios, sino de confiar plenamente en su bondad y su disposición a responder. La fe no es simplemente un sentimiento optimista o una emoción pasajera. Es una confianza activa que se refleja en nuestras acciones y en la manera en que oramos. No usamos la oración para tratar de persuadir a Dios, sino que nos acercamos a Él confiando plenamente en su amor y su poder para transformar cualquier situación. Pero esta confianza no surge de la nada. Se cultiva día a día en una relación íntima con nuestro Señor y en la meditación constante en su palabra. Jesús dijo en Marcos 11:24:
Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Estas palabras desafían nuestra lógica humana porque nos invitan a creer incluso antes de ver los resultados. No significa ignorar nuestras luchas o negar la realidad, sino tener la convicción de que Dios ya está obrando aún en medio de lo imposible. Esta fe no es ciega. Se edifica sobre el conocimiento firme de quién es Dios, sobre su fidelidad y su promesa eterna de no abandonarnos jamás. Un ejemplo conmovedor de este tipo de fe es la vida de Abraham. En Génesis 15, el Señor le prometió que tendría descendencia tan numerosa como las estrellas, aunque él y Sara ya eran ancianos y no tenían hijos. Desde la lógica humana, aquella promesa era impensable, pero Génesis 15:6 nos dice: Abraham creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo por su fe. Esta fe firme y perseverante llevó a Abraham a mantenerse firme a pesar de las circunstancias. Y gracias a esa confianza inquebrantable, pudo ver cumplida la promesa de Dios. La oración de fe también nos desafía a soltar el control de nuestras vidas. A menudo, nuestro corazón anhela ver respuestas inmediatas a nuestras oraciones, pero debemos recordar que el Señor actúa conforme a su tiempo perfecto. Así nos lo enseña Isaías 55, versículos 8 y 9, cuando declara que sus pensamientos no son como los nuestros, ni sus caminos como los nuestros, sino que son mucho más altos. Esta verdad nos invita a acercarnos en oración con una actitud de plena confianza, sabiendo que aunque nuestros ojos aún no vean la respuesta, Dios ya está obrando de maneras que escapan a nuestra comprensión. La fe nos enseña a tener paciencia, confiando en que sus planes son infinitamente mejores que los nuestros. Recuerdo la historia de una pequeña iglesia rural donde un grupo de creyentes decidió dedicar una noche entera para orar por la sanidad de un niño gravemente enfermo. Durante horas elevaron sus súplicas con fervor, creyendo con todo su ser que Dios era capaz de obrar un milagro. Al principio parecía que nada cambiaba, pero pasados unos días, aquel niño empezó a mejorar de una forma que la medicina no pudo explicar. Tiempo después, uno de los pastores reflexionaba sobre aquella noche y dijo: no era solo nuestra petición lo que tenía poder, era la fe en el Dios a quien estábamos clamando. Ese testimonio no solo fortaleció la fe de aquella congregación, sino que también les recordó que la oración verdadera no se trata únicamente de lo que pedimos, sino de aquel en quien confiamos. La fe en la oración también nos invita a confrontar nuestras propias dudas. Incluso los discípulos que caminaron al lado de Jesús enfrentaron momentos de debilidad en su fe. Mateo 14 nos relata cómo Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantenía su mirada fija en el Señor, pudo hacer lo imposible, pero en cuanto desvió su atención hacia el viento y las olas, empezó a hundirse. Entonces Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Este pasaje nos enseña no solo la necesidad de sostener firmemente nuestra fe, sino también la preciosa verdad de que, aun cuando fallamos, Jesús está siempre dispuesto a extender su mano para rescatarnos. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces nos enfrentamos a tormentas que amenazan con hundirnos? Pero la oración es ese refugio seguro donde reenfocamos nuestra mirada en Dios, recordando que su poder es mayor que cualquier tempestad. La fe no hace desaparecer todas nuestras dudas como por arte de magia, pero sí nos da el valor necesario para seguir caminando, incluso cuando no comprendemos todo lo que acontece. Nuestra fe se fortalece cuando traemos a la memoria los milagros que Dios ha realizado en el pasado, tanto en nuestras vidas como en las vidas de otros.
El salmista nos recuerda en el Salmo 77, versículos 11 y 12. Recordaré los hechos del Señor, sí. Recordaré tus maravillas de antaño. Consideraré todas tus obras y meditaré en todos tus hechos poderosos. Recordar es mucho más que un simple acto de la mente. Es alimentar nuestra alma con la fidelidad de Dios. Cuando traemos a la memoria su obrar en tiempos pasados, se vuelve más sencillo confiar en que seguirá actuando en nuestro favor. Conozco el testimonio de una mujer que atravesó un largo y doloroso camino de infertilidad. Durante años luchó contra la desilusión y la duda, sintiendo que sus oraciones se perdían en el silencio. Pero un día, al leer las historias de Sara y Ana en las Escrituras, encontró consuelo en los testimonios de mujeres que también supieron esperar. Esa meditación transformó su perspectiva. Aunque su situación no cambió de inmediato, su fe sí lo hizo. Su clamor angustiado se convirtió en una oración serena, una declaración de confianza en el carácter fiel de Dios. Con el tiempo, vio cumplido el deseo de su corazón, pero más allá de ello, descubrió la riqueza de una relación más profunda con su Padre Celestial a través de la oración de fe. La fe en la oración también nos impulsa a acercarnos a Dios con audacia. Hebreos 4, versículo 16 nos anima así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esta confianza no surge de nuestros méritos o de nuestras obras, sino de la certeza de que Jesús mismo ha abierto el camino para que nos acerquemos sin temor. Cuando oramos con esta audacia, no estamos exigiendo, sino reconociendo que servimos a un Dios capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos. Sin embargo, esta audacia debe ir siempre acompañada de una profunda humildad. La fe no es una fórmula para manipular a Dios, sino un acto de rendición a su soberana voluntad. Santiago 4, versículo 3 nos advierte: piden y no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Este pasaje nos recuerda que la fe genuina se alinea siempre con el carácter santo de Dios y sus propósitos eternos. Cuando oramos en fe, no solo afirmamos que Dios puede responder, sino que nos rendimos a su perfecto plan. La oración de fe, en su esencia más pura, es un acto de confianza radical. Nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias visibles y a fijar nuestros ojos en aquel que tiene el poder de transformar cualquier situación. Nos reta a pedir con valor, a esperar con paciencia y a confiar plenamente, incluso en medio de la incertidumbre. Esta fe convierte nuestras palabras en oraciones vivas, llenas de poder y propósito, conectándonos de un modo íntimo con el corazón mismo de Dios. A medida que profundizamos en el misterio de la oración, descubrimos que la fe no solo nos une más estrechamente a nuestro Creador, sino que también nos moldea para reflejar su gloria ante el mundo. Porque al final, la sinceridad es el alma de toda oración que verdaderamente toca el cielo. Cuando nos presentamos ante Dios con un corazón humilde y sin máscaras, descubrimos un lugar donde nuestra fragilidad se transforma en fortaleza y donde la autenticidad abre puertas que la apariencia jamás podrá franquear. La oración sincera no es solamente un gesto de honestidad, sino una manifestación de fe que reconoce que Dios nos conoce en lo más profundo, aún más allá de lo que nosotros mismos alcanzamos a comprender. En el Salmo 51:6, David escribe: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Estas palabras brotaron de un momento de quebranto y reflexión, cuando David, enfrentado
a las consecuencias de su pecado, eligió acudir a Dios sin excusas, sin justificaciones, solo con su alma desnuda, sus temores y su deseo sincero de ser renovado. Esa disposición de sinceridad no solo trajo restauración a su vida, sino que nos dejó una lección eterna sobre cómo debemos acercarnos a nuestro Señor en oración. La sinceridad en la oración actúa como un espejo fiel que nos permite mirarnos a través de la mirada de Dios. Muchas veces nuestras oraciones se convierten en rutinas de frases repetidas que hemos heredado con el tiempo. Pero Dios no está esperando discursos adornados, sino un corazón dispuesto a abrirse por completo. En Mateo 6:7 Jesús enseñó a sus discípulos: y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Nos recuerda que la oración verdadera no es una fórmula ni un rito vacío, sino una conversación real con el Padre que nos ama. Recuerdo la historia de una joven que, atravesando un tiempo de confusión espiritual, encontró una nueva vida de fe. Durante meses sintió que sus oraciones se perdían en el aire, que su voz no hallaba respuesta. Hasta que un día soltó todas las fórmulas aprendidas y con una sinceridad desarmante oró: Señor, no sé qué hacer, me siento perdida y no estoy segura de que me estés escuchando. Y fue entonces cuando su fe empezó a renacer. Más tarde confesó que al hablarle a Dios de esa manera tan honesta, sintió que por fin había roto un muro invisible, experimentando la presencia viva de su Creador. Este testimonio revela una verdad profunda. La oración no se trata de palabras correctas, sino de corazones verdaderos. Dios no necesita discursos perfectos. Él anhela la autenticidad de nuestro ser. Aún en medio de nuestras debilidades, de nuestras dudas y temores, podemos acercarnos a Él, seguros de que su amor no depende de nuestra elocuencia, sino de su misericordia infinita, como nos exhorta Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esa confianza no nace de nuestras obras, sino del sacrificio redentor de Jesucristo, que abrió para nosotros un acceso libre al corazón del Padre. La oración sincera también nos invita a examinar nuestras motivaciones. Santiago 4:3 nos advierte: piden y no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Este llamado nos impulsa a preguntarnos: ¿qué es lo que realmente buscamos cuando oramos? ¿Buscamos satisfacer caprichos personales o deseamos alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios? Esta clase de examen interior puede ser incómodo, pero es vital si queremos una relación madura con nuestro Señor. En la vida de Jesús vemos cómo la sinceridad era el pilar de su comunión con el Padre. Allí, en el huerto de Getsemaní, no ocultó su dolor ni maquilló su angustia, sino que expresó su tristeza con toda franqueza. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Estas palabras no solo revelan la profundidad de su humanidad, sino también su confianza absoluta en el amor del Padre, capaz de sostenerle en medio del sufrimiento más hondo. Este ejemplo nos reta a nosotros también a ser honestos en nuestra oración, sabiendo que no hay emoción, por cruda que sea, que Dios no pueda recibir con compasión. Orar con sinceridad no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos libera de la pesada carga de aparentar. En un mundo donde prevalece la imagen superficial, Dios nos ofrece un refugio seguro donde podemos ser genuinos. Y en esa verdad
encontramos su gracia de manera más tangible y transformadora. En el primer libro de Samuel hallamos un relato conmovedor de esa entrega sincera en la historia de Ana. Durante años, Ana soportó la humillación y el dolor a causa de su infertilidad. Y fue en ese quebranto donde eligió volcar su alma ante el Señor. Primera de Samuel 1:15 recoge su respuesta al sacerdote Elí. No soy una mujer impía, sino que estoy derramando mi alma delante del Señor. Ana no se escondió tras una máscara de fortaleza, sino que se presentó tal cual era, dejando que su dolor y su esperanza fluyeran libremente hacia el corazón de Dios. Esta sinceridad no solo le permitió a aquel hombre acercarse al Señor de una manera más profunda, sino que abrió en su vida la puerta a un milagro que cambió su rumbo para siempre. Y así también en nosotros, la honestidad genuina nos llama a presentarnos ante Dios tal cual somos, sin temor ni disfraces. Cuando elevamos nuestras oraciones con un corazón auténtico, su luz penetra hasta las zonas más ocultas de nuestro ser, trayendo no solo sanidad, sino también una transformación que fortalece nuestra fe y renueva nuestra confianza en Él. Recordemos que nuestro Dios no se deja impresionar por las apariencias. En 1 Samuel 16:7 está escrito: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Mientras los hombres ven lo externo, nuestro Padre ve lo eterno en nosotros. Por eso, al orar con sinceridad, le damos permiso para moldearnos a la imagen de su Hijo amado. Pienso en aquel hombre que durante años vivió atormentado por errores pasados. Sus oraciones eran bellas en palabras, pero vacías en sinceridad. Hasta que un día, cansado de su propia hipocresía, se atrevió a clamar desde lo más hondo de su dolor. En ese instante, experimentó la libertad gloriosa que solo el perdón de Dios puede otorgar. Desde entonces, no solo sanó su alma, sino que también se convirtió en testigo del poder transformador de una oración sincera. La honestidad ante Dios nos libera de las máscaras y nos conduce a una comunión más profunda con su amor. Un amor que no depende de nuestro desempeño, sino de su gracia infinita. La oración verdadera nos cambia, nos renueva y nos une al corazón del Dios que nos conoce mejor que nadie y aún así nos ama. Al acercarnos con un corazón abierto, descubrimos que su gracia basta para cubrir toda falta y su poder basta para llevarnos al cumplimiento de su propósito eterno. La gratitud, queridos hermanos, es una llave poderosa en la vida de oración. Cuando oramos agradeciendo, no solo reconocemos las bendiciones recibidas, sino que cultivamos una fe que permanece firme aun cuando los vientos soplan en contra. La gratitud nos saca del valle de la queja y nos eleva al monte de la confianza. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses 4:6: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pensemos que Pablo escribió estas palabras desde una prisión, un lugar que fácilmente podría haber sido el escenario de la desesperanza. Sin embargo, incluso allí, su corazón agradecido brillaba como una antorcha en la oscuridad. Así, aprendemos que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de saber a quién servimos. Orar con gratitud no significa negar nuestras luchas ni pretender que todo es perfecto. Es un acto de fe que declara que en medio de todo, Dios está trabajando para nuestro bien. Como afirma Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No se nos promete una vida sin dolor, pero sí una vida en la que aún el dolor puede ser usado por el Señor para nuestro crecimiento y para su gloria. Recuerdo el testimonio de una mujer
que perdió su empleo de la noche a la mañana. Llena de temor e incertidumbre, sus primeras oraciones estaban llenas de preguntas. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Qué voy a hacer ahora?, clamaba. Pero un día, mientras meditaba en la palabra, se encontró con el Salmo 118:1. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Aquellas palabras tocaron su corazón y la invitaron a cambiar su enfoque. Dejó de mirar lo que había perdido y empezó a dar gracias por la fidelidad de Dios en su vida. Esa actitud de gratitud abrió su alma a nuevas posibilidades, hasta que finalmente llegó a un empleo que superaba todas sus expectativas, respuesta directa de las oraciones elevadas en fe. Cuando oramos con gratitud, miramos más allá de nuestras necesidades inmediatas y reconocemos las maravillas que Dios ya está obrando a nuestro alrededor. El salmista nos anima en el Salmo 103:2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hacer memoria de las bondades del Señor es medicina para el alma cansada. Cuando contamos nuestras bendiciones, nuestra oración se convierte en un canto de alabanza en medio de cualquier tormenta. Imaginen a un agricultor que después de una prolongada sequía, finalmente ve caer la tan ansiada lluvia. Aunque la cosecha no pudo salvarse del todo, él decide dar gracias a Dios por el agua que asegura el futuro de sus campos. Su gratitud no elimina los desafíos, pero le da fuerza para seguir adelante, confiando en que cada gota es una promesa de que Dios sigue teniendo el control aún en medio de las pruebas. Así es como la gratitud obra en la oración. No siempre cambia lo que nos rodea, pero sí transforma de manera profunda nuestro corazón, llevándolo a estar en sintonía con la voluntad de Dios. La gratitud también nos educa para mirar la vida con una perspectiva eterna. A menudo, nuestras súplicas se centran en necesidades inmediatas, pero la gratitud nos recuerda que nuestra esperanza trasciende este mundo limitado. Como dice Pablo en 2 Corintios 4, versículos 17 y 18, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tener esta visión nos anima a orar con gratitud, aún en medio de las pruebas, sabiendo que Dios está preparando para nosotros una gloria incomparable. Recordamos la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Solo uno de ellos regresó para dar gracias. En Lucas 17, versículos 17 y 18, Jesús pregunta: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Este episodio no solo subraya la importancia de agradecer, sino que también nos invita a examinar nuestro propio corazón frente a las bendiciones de Dios. ¿Acaso damos por sentado su amor? ¿O nos detenemos sinceramente a agradecer? Un joven becado en una universidad prestigiosa relató cómo este pasaje cambió su vida. Durante sus primeros meses, absorbido en sus estudios y nuevos desafíos, casi no encontraba tiempo para orar, mucho menos para agradecer. Hasta que un día, leyendo Lucas 17, comprendió que estaba actuando como los 9 leprosos que no volvieron. Esa noche, decidió apartar un tiempo específico para orar, solo dando gracias a Dios por las puertas abiertas y las oportunidades recibidas. Este pequeño acto transformó no solo su relación con el Señor, sino también su manera de enfrentar los estudios, llevando un corazón lleno de gratitud.
La gratitud en la oración también prepara el terreno para recibir aún mayores bendiciones de parte de Dios. Cuando valoramos lo que ya nos ha dado, demostramos que somos fieles administradores de su gracia. Como dice el Maestro en Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aunque este versículo se refiere a la administración de talentos, también refleja un principio aplicable a la vida de oración. Ser fiel en agradecer por lo recibido es mostrar que somos dignos de confiar en mayores dones. Orar con gratitud no es solo obediencia, es una afirmación de fe. Es decirle a Dios: sé que estás actuando, aunque aún no vea el resultado. Es una decisión de confiar en la bondad de su plan y alabarle tanto por lo que ya ha hecho como por lo que hará en su perfecto tiempo. Esta actitud no solo fortalece nuestra fe, sino que inunda nuestro ser de una paz que recuerda que Dios siempre tiene el control. Un pastor, quien durante años enfrentó graves dificultades económicas en su iglesia, compartió cómo la gratitud transformó su ministerio. Por mucho tiempo se enfocó tanto en los problemas que olvidó agradecer las pequeñas victorias. Hasta que un día, en su tiempo de oración, sintió claramente el llamado a dedicar cada semana un momento exclusivo para agradecer. Al hacerlo, su corazón cambió y sus ojos comenzaron a ver el obrar de Dios de maneras que antes no había percibido. Aunque los desafíos financieros no desaparecieron de inmediato, su confianza en la fidelidad divina se renovó poderosamente. La gratitud es una disciplina del alma que enriquece nuestra oración y renueva nuestra visión de Dios y de nosotros mismos. Nos enseña a mirar más allá de los problemas inmediatos y a recordar que el Señor, que ha sido fiel ayer, lo será también mañana. Cuando oramos con gratitud, no solo expresamos nuestro agradecimiento, sino que proclamamos nuestra fe en quien es Dios, alabándole por sus obras pasadas, presentes y futuras. La perseverancia en la oración es la huella de una fe viva y activa. No siempre obtendremos respuestas inmediatas, ni comprenderemos al instante los caminos de Dios, pero la Escritura nos exhorta a no desanimarnos, sino a persistir, seguros de que cada oración llega al corazón de nuestro Padre. La persistencia en la oración no es simplemente insistencia vacía, es una expresión vibrante de confianza, una proclamación de que creemos que Dios está obrando, aun cuando nuestros ojos aún no lo perciben. Jesús ilustró esta verdad en la parábola del juez injusto. En Lucas 18, del versículo 1 al 8, una viuda clama repetidamente a un juez que no teme a Dios ni respeta a nadie, y aún así, debido a su insistencia, obtiene justicia. Jesús nos muestra que si incluso un juez impío responde a la perseverancia, cuánto más lo hará nuestro Dios justo por aquellos que claman a Él día y noche. Esta enseñanza no solo subraya la necesidad de persistir en la oración, sino que también revela el corazón amoroso de nuestro Dios, quien se deleita en responder a aquellos que acuden a Él con fe inquebrantable. Un hombre, después de muchos años clamando por la salvación de su hijo, contó cómo una parábola encendió en su interior la determinación de no rendirse jamás. Aunque sus ojos no alcanzaban a ver ningún cambio en la vida de su muchacho, él siguió orando, confiando en que Dios, en su infinita sabiduría, estaba obrando de maneras invisibles. Pasaron casi 10 años de oración fiel, hasta que finalmente su hijo, tocado por el poder del Evangelio, se entregó a Cristo. Este testimonio es un faro que ilumina la verdad. Dios escucha nuestras oraciones y responde, pero siempre en su tiempo perfecto, no en el nuestro. La perseverancia en la oración es una lección de fe
que nos enseña a resistir la tentación de abandonar cuando la respuesta tarda. En Mateo 7:7, Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. 3 verbos llenos de vida que nos llaman a una acción continua, no a un gesto aislado. Pedir, buscar y llamar son actos de constancia, de una fe que se fortalece en la dependencia diaria de Dios. Esta perseverancia no solo abre el cielo, sino que moldea nuestras almas, enseñándonos paciencia, confianza y gratitud. Cuando el cielo parece guardar silencio, la oración constante se convierte en nuestro refugio seguro, en el abrazo de Dios que sostiene. Pablo, en Filipenses 4:6 y 7, nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo mueve la mano de Dios, sino que transforma nuestro corazón, llenándolo de una paz que el mundo no puede comprender. Imaginemos a un agricultor que cada día cuida su campo, riega la tierra, aunque no pueda ver el milagro que ocurre bajo sus pies. Él confía en que, en el momento adecuado, la cosecha llegará. Así es la oración perseverante. Aunque nuestros ojos no perciban el fruto inmediato, cada palabra pronunciada en fe es como una semilla en el campo de Dios, creciendo en su tiempo perfecto. Esta confianza nos une más al corazón del Señor y hace madurar nuestra fe. Aprendemos que la oración no es solo para recibir, sino para encontrarnos más íntimamente con nuestro Creador. El salmista nos anima en el Salmo 27:14. Espera al Señor, sé fuerte, cobra ánimo, espera al Señor. No es una espera resignada, sino una espera activa, confiada en las promesas del Dios que nunca falla. En esa espera, Dios trabaja dentro de nosotros, formándonos, preparándonos para su propósito. Una joven, en su búsqueda de dirección profesional, descubrió esta verdad. Durante meses oró buscando claridad, pero no encontró respuestas inmediatas. Entonces, su oración cambió. Comenzó a buscar no solo respuestas, sino una relación más profunda con Dios. Esa transformación interior le dio paz y la preparó para recibir la guía divina en el momento oportuno. Su historia nos recuerda que la oración persistente no solo cambia circunstancias, sino que cambia vidas. Perseverar en la oración es recordar la fidelidad de Dios en nuestro caminar. Lamentaciones 3:22-23 declara: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana trae nuevas pruebas de que Dios permanece fiel, y esa fidelidad nos sostiene para seguir clamando con esperanza renovada. Recordar sus obras pasadas aviva nuestra fe para el presente. La perseverancia también nos enseña a confiar cuando los caminos de Dios no parecen tener sentido para nosotros. En Isaías 55:8-9, el Señor dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Aun cuando no veamos el panorama completo, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor. Un pastor que oró por años por un avivamiento en su comunidad se mantuvo firme, aun cuando todo parecía estéril. Con fe incansable siguió sirviendo, orando, esperando. Y un día, inesperadamente, un pequeño grupo de jóvenes, tocados por el Espíritu, encendió un fuego que pronto transformó toda la comunidad. Este testimonio nos enseña que Dios comienza sus grandes obras en la humildad y en lo pequeño. La oración perseverante
es el eco de una fe que sabe que cada clamor tiene valor, aunque no veamos el resultado de inmediato. Pablo nos exhorta en Romanos 12:12: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Esta es una invitación a una vida vibrante en la fe, una vida que confía en la presencia constante y el obrar silencioso de Dios. Cada oración perseverante nos acerca más al corazón de nuestro Salvador. Al final, la oración no es un simple recurso, es un lazo sagrado, un puente directo a nuestro Padre Celestial. A través de la oración, no solo buscamos cambiar el mundo que nos rodea, sino que somos transformados nosotros mismos. Cada palabra, cada suspiro, cada silencio en oración nos acerca más al latido del corazón de Dios, donde encontramos su amor, su gracia y su dirección. Y en este caminar descubrimos que la verdadera bendición no es solo que Dios escuche, sino que al buscarlo, nosotros también aprendemos a escuchar su voz en medio del silencio. Cada faceta de la oración, sea la fe, la rendición, la sinceridad, la gratitud, la perseverancia o la confianza en el Espíritu Santo, nos recuerda que el Señor no solo escucha nuestras palabras, sino que anhela formarnos y guiarnos a través de ellas y también a través de nuestro silencio. La palabra nos dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta confianza al acercarnos no nace de nuestros méritos, sino de la obra redentora de Cristo, quien abrió el camino para que podamos dirigirnos al Padre con libertad y seguridad. Orar es mucho más que pedir, es entrar en un proceso de sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios. Al orar con fe, proclamamos que creemos en su poder y en su bondad. Esa confianza, aunque no siempre traiga respuestas inmediatas, siempre dará fruto en nuestro caminar espiritual. Como declara Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Tal vez el bien que esperamos no se manifieste como imaginamos, pero podemos estar seguros de que su propósito es eterno y perfecto. Entre los grandes desafíos de la oración está el aprender a rendir nuestra voluntad a la suya. Esto no quiere decir abandonar nuestros sueños o anhelos, sino reconocer que los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros. Así nos exhorta Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos somételo a Él y Él allanará tus sendas. Someter nuestros caminos a Dios es un acto profundo de fe, una confesión viva de que aunque no entendamos los senderos por los que andamos, confiamos plenamente en que Él sabe a dónde nos lleva. Cuando hacemos esto, la oración se transforma en un acto de adoración genuina, en el cual se cumple su propósito en nosotros. La sinceridad también ocupa un lugar vital. Nuestro Dios no busca discursos elocuentes, sino corazones abiertos. El Salmo 34:18 nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Al acercarnos a Él con autenticidad, sin esconder nuestras luchas o temores, experimentamos su gracia de manera mucho más íntima. Orar con sinceridad nos libera de las cargas ocultas, recordándonos que jamás estamos solos y que en cada tormenta Dios sigue siendo nuestro refugio seguro. La gratitud, por su parte, nos enseña a reconocer la bondad de Dios aún antes de ver la respuesta a nuestras súplicas. Cuando elevamos nuestras oraciones con un espíritu agradecido, no solo damos gracias por lo recibido, sino también por todo aquello que Dios obrará en nuestras vidas, como nos exhorta 1 Tesalonicenses 5:18: den gracias en toda situación, porque esta
es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Un corazón agradecido transforma nuestras oraciones en alabanzas vivas, alimentando nuestra confianza aún en los momentos más difíciles. La perseverancia en la oración es evidencia de una fe que no se rinde. Nos llama a seguir buscando, pidiendo, llamando, sabiendo que Dios trabaja aunque no veamos resultados inmediatos. Jesús mismo nos enseñó en Lucas 18:1 que debemos orar siempre y no desanimarnos. Perseverar en la oración no es insistir por capricho, es confiar en el carácter fiel de Dios, sabiendo que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Esa persistencia nos fortalece, afianza nuestra relación con Él y nos transforma, haciéndonos cada día más semejantes a Cristo. Y no podemos olvidar que en toda oración el Espíritu Santo es nuestro compañero inseparable. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo nos consuela diciendo: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¡Qué hermosa promesa! Aun cuando nuestras fuerzas flaquean y las palabras escasean, el Espíritu intercede, guiándonos en perfecta comunión con la voluntad de Dios. Cada uno de estos elementos de la oración nos invita a ir más allá de nosotros mismos, a depender totalmente de nuestro Señor. No se trata solo de buscar respuestas, sino de buscar su presencia misma. Cuando oramos de esta manera, no solo cambian nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón. La oración nos transforma porque nos une íntimamente al corazón del Dios Todopoderoso. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron el poder transformador de la oración. Moisés intercediendo por Israel, Ana clamando por un hijo y recibiendo a Samuel, los salmistas derramando su alma en los días de aflicción. Y por encima de todos, Jesús, quien nos dejó el modelo supremo de oración en el Padre Nuestro. Cada una de estas historias nos enseña que orar no es simplemente utilizar una herramienta, sino cultivar una relación viva con el Dios que nos formó y nos ama profundamente. No importa en qué etapa de tu vida estés hoy, el Señor te invita a acercarte a Él con fe sencilla, con gratitud constante y con un corazón sincero. Él ha prometido escuchar tus plegarias, responderlas conforme a su voluntad y acompañarte fielmente en cada paso. En Jeremías 33:3 encontramos una promesa conmovedora: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa invitación es una puerta abierta para todo aquel que desea conocer a Dios de una manera más profunda. Cuando aprendemos a vivir en oración, descubrimos que no es solo una acción, sino un modo de vida, un refugio donde hallamos paz en medio de la tormenta, fortaleza en la debilidad y claridad en medio de la confusión. Y lo más glorioso de todo es que en ese lugar de oración no solo encontramos bendiciones, sino que encontramos a Dios mismo, nuestro Padre amoroso, nuestro guía fiel, nuestro mejor amigo. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado el valor inmenso de la oración en tu vida, te invito de todo corazón a que dejes un comentario contándonos cómo el Señor ha obrado en ti a través de la oración. Cada testimonio es una luz que puede inspirar y fortalecer a otros. No olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo palabras que edifiquen tu fe y renueven tu esperanza. Comparte este contenido con alguien que necesite ser recordado de que nunca ora solo, que el Espíritu Santo intercede por él y que Dios escucha cada clamor. Sigamos caminando juntos, acercándonos confiadamente al trono de la gracia.